Hola, muy buenas tardes a todos. Como siempre, les agradecemos su presencia en este espacio de Conectando Puntos. Antes que nada, quisiera darte la cordial o la más cordial bienvenida, amigo Claudio. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, mi querido Juan José, todo muy bien, gracias. Así es, creo que el observador no puede decir lo mismo, pero bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Qué bueno que nos acompañan en esta edición, poniéndonos al corriente de todos los temas que hay. Y pues, Claudio, ¿qué te parece si en este espacio platicamos la charla pendiente que teníamos acerca del TRIFE? Apenas nos enteramos en Semana Santa, pues que todos los partidos, menos Movimiento Ciudadano, pues querían delimitar las acciones legales que tiene el Tribunal Superior Electoral y pues que gracias a que se filtraron de alguna manera los intereses que habían detrás de esto, pues los ciudadanos nos, nos manifestamos de alguna manera y fue tal la respuesta que los partidos decidieron por el momento enviar esa iniciativa a la congeladora. Ese era un tema, amigo. El otro tema que hay, que te había comentado, es pues poner a consideración lo que pensamos tú y yo y que los que nos acompañan pues vean qué tan bueno o no es de que tanto Cámara de Diputados como la de Senadores aprobaron modificar la ley en función de cuándo una persona puede ser ya diputado o representante. En este caso, lo disminuyeron a 18 y 25 años. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que en cuanto cualquier persona que estamos esperando la tarjeta de elector para poder entrar a los antros y comprar una cerveza y etcétera, etcétera, pues también ya vas a poder ser diputado. Y como bien habíamos comentado, amigo, dijimos apenas hace 2 días, vamos a ver qué pasa de aquí al siguiente programa. Y mira, no tuvimos que esperar mucho, platicamos en el programa anterior que hubo una reunión tripartita de seguridad entre Estados Unidos, Canadá y México. Y como siempre, amigo, es un exitazo, pero de Estados Unidos, porque cada que va Ebrard y él dice que nos fue muy bien y que puso en su lugar a Estados Unidos y que les reclamó que el tráfico de armas, etcétera, etcétera, pues sale un bombazo, porque para mí no hay otra palabra o otro adjetivo en donde las mismas agencias o la vocera de las agencias de seguridad de Estados Unidos dice que hubo una infiltración al cartel de Sinaloa y nos enteramos de cada cosa y de cada atrocidad que hace ese cartel y va más allá, le restriega en su cara a López Obrador y le dice, ah, ok, tú dijiste que tú no la produces, pues déjame decirte que el cartel que produce más fentanilo en el mundo es el cartel de Sinaloa. Y pues con esto creo que son los temas que pudiéramos tocar y seguramente durante este tipo de charla, pues salen a colación otros temas y probablemente se me fue algún importante, Claudio. Sí, mi querido Juanjo, solo antes de entrar en esto, me gustaría comentar que hoy me enteré del fallecimiento de Julián Hamlet, Sí, una persona que conocimos en Twitter y, y fue una de las personas responsables de que conectando puntos en Twitter empezara a tuve una detonación porque le gustaba el programa, le gustaba el análisis que tenía. Él era sí, muy crítico y muy incisivo en la manera en la que se manifestaba contra lo que estaba pasando en México desde que la 4T tomó el poder y empezó a tener muchos seguidores y él fue una de las personas que nos ayudó a catapultar y a que esto llegara a más gente. Y lamentablemente hace poquito le detectaron cáncer. Habíamos estado platicando en alguna ocasión, te acordarás que te comenté que lo había invitado al programa, pero no, sí. no
no pudo ya por situaciones de salud y incluso se había retirado del Twitter porque la situación ya estaba un poco mal y lamentablemente hoy falleció, así que descansa en paz Julián Hamlet, que fue un aguerrido ciudadano crítico y que se manifestó y que levantó la voz, y que era un ejemplo de eso, de cómo levantar la voz y mantenerse en resistencia. Y pues bueno, pasando iba a decir a otros temas menos dolorosos, pero no es cierto, está igual, están igual de dolorosos que esto. Em, eh, Juanjo, en noviembre y en febrero tuvimos marchas ciudadanas que se levantaban contra contra las reformas del INE y contra lo que el presidente de manera directa, sin rodeos y sin nada, tenía para desmantelar lo que entendemos hoy como el INE, como el único instituto y organismo que de forma independiente cuida todos los procesos que nos ayudan a mantener la democracia en el país. Los otros no son independientes, es decir, la Cámara de Senadores y de Diputados, que es otro organismo que cuida la democracia, pertenecen al gobierno, ¿no? Es decir, son parte del gobierno y aunque tienen representantes, que ahorita al ratito hablaremos de esto, tienen representantes de los partidos, pues no son independientes porque finalmente forman parte de eso, del gobierno. Y el otro, pues es el ejército, ¿no? El ejército que con el uso legítimo de la fuerza ayuda a mantener las situaciones que procuran la democracia. El INE es el único que es independiente y lo amenazaron. Y a esta preocupación ciudadana se sumaron oportunistamente los partidos. Los partidos Así es. principalmente hoy se dicen de oposición, que comenté el programa pasado, tengo un comentario ahí al respecto de lo que es oposición, que si nos da tiempo al ratito lo hago. Y se abanderaron de esto para decir que el INE no se toca y que iban a mantenerlo. Y efectivamente la presión fue tal que se sumaron y consiguieron que no pasaran las primeras reformas. Mm. Con las segundas no lo logramos porque la mayoría que se requería sí la tenía Morena, pero se consiguió, pues yo puedo decir que por la presión también de los ciudadanos la Suprema Corte de Justicia. Así es. Sin embargo, el INE tiene un organismo, otro organismo, que es el Tribunal Electoral, que justamente trata ahí los asuntos de delitos electorales, ¿no? Y hubo una propuesta de reforma que por lo menos yo, Juan José, me enteré el lunes apenas. Tú corrígeme si fue el lunes o el domingo. Creo que fue el domingo de Pascua cuando se dio a conocer. Eso significa que lo han de haber presentado probablemente en Semana Santa, entre martes y miércoles, para que se empezara a discutir el lunes en la mañana. Y esa propuesta era quitarle ciertos derechos y ciertas facultades al Tribunal Electoral que justamente eran prácticamente el equivalente del plan B de la reforma electoral. Es decir, como si no hubiera habido ni marcha ni nada de lo que hubiéramos conseguido los ciudadanos. Pero lo más grave de todo es que a esta propuesta se le habían sumado justamente todas las facciones parlamentarias del PRI, del PAN y del PRD, ¿no? Tú Ujú. hace un momentito, solamente faltaba los de Movimiento Ciudadano, lo cual por supuesto parecía una traición a lo que habíamos conseguido, parecía un ataque, parecía, pues la verdad es que no sabíamos ni qué, pero afortunadamente otra vez los ciudadanos nos volcamos y empezamos a ejercer presión muy fuerte en redes sociales, al grado que, como tú bien dijiste, en la semana se mandó a la congeladora, es decir, se pospuso toda la discusión para revisarla por parte justamente de PRI, PAN y PRD,
y si no me equivoco fue hoy que se manifestaron los mismos PRI, PAN y PRD para decir que retiraban esa propuesta, es decir, ellos se retiraban de eso y que habían pensado bien las cosas, porque seguramente por por presión, es decir, no porque crean que no lo debieron de haber hecho, sino porque la presión ciudadana era suficiente. Y estamos hablando de una facción de parlamentaria que hoy se dice ser de oposición, pero que en su mayoría está conformado por personas que sí atienden lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Cosa Sí. que no ocurre con gran parte de los diputados morenistas, ni del Partido del Trabajo, ¿no? Que en su mayoría además son analfabetas. Entonces, no es sorpresivo que ellos, pues, si no saben leer, no saben hablar, no saben de leyes, pues tampoco van a saber de redes sociales ni de esto y creen que no es importante. Pero por lo menos un muy buen número de los panistas y perredistas, porque de priistas también tenemos unos cuantos que son analfabetas y sobre todo analfabetas digitales, pues no ven esto, pero sintieron la presión. Y esa presión ayudó a que se mandara a la congelada y que se desmarcaran ahorita por esto. ¿Qué importancia tiene comentarle, hablar? Bueno, que primero que tenemos que estar muy pendientes de las cosas que van pasando, porque ya podemos ver que las personas que militan en los partidos y que están representando o aparentemente representando a la ciudadanía en los partidos, solamente están viendo por intereses particulares y que les está valiendo madre la democracia y lo que pueda pensar el pueblo y que solamente responden cuando hay una presión. Y tenemos que estar muy pendientes porque en la que sigue o procurarán no darlo a la luz más que cuando esté ya a punto de votarse, porque lo han hecho en otras ocasiones, o evitarán que se enteren, o no sé, alguna artimaña de algún tipo, pero tenemos que estar pendientes de estas cosas porque pues ya sabemos que no les van a importar lo legítimo, ¿no? Sino que les va a importar lo que puedan conseguir de intereses personales. Y eso, solo que lo voy a dejar para la siguiente intervención, Juan José, está muy conectado con el siguiente otro punto que además me parece preocupante también por quien lo estuvo festejando, que es esta disminución de la edad mínima para poder ser diputado, por un lado, y para ser secretario de Estado o ministro del Interior, se llama en otros lugares, aquí en México. No lo puedo entender, Juan José. Pues no, como ciudadanos nos deberíamos de preguntar si realmente este tipo de situaciones o de iniciativas a la reforma son coincidencia o no, y lo planteo de esta manera porque da la casualidad que este tipo de acciones se presentan ya a la vuelta de la esquina de las elecciones del Estado de México y de Coahuila y ya de cara a las elecciones nacionales del 2024. Aunado a esto, Claudio, no sé si te acuerdes o los que nos ven se acuerden de que ahorita dentro de los partidos, de los tres partidos, sus mismos militantes están impugnando procesos. Acabamos de ver ahorita una lucha que tuvieron en lo que es integrantes de la Cámara de Senadores porque se quejan de Alito. Alito, si bien recordamos, está próximo a que termine su periodo como dirigente del PRI, Ujú, pero Alito movió estatutos, modificó estatutos para poder quedarse por lo menos hasta las elecciones presidenciales. Y en la semana, Claudio, también salió que militantes de Morena también impugnaron la extensión de la dirigencia de Mario Delgado y de Citlali Hernández. ujú, Entonces, cuando tú ves eso y cuando te enteras que la iniciativa de reforma era para los artículos 41, 73, 99, 105, entonces te das cuenta
que van a impedir, aparte de que los militantes impidan impugnar procesos internos, también van a permitir o querían impedir que cualquier ciudadano pudiera presentar un juicio por derecho político. Esto es, cualquier ciudadano puede ser promovido por mujeres, discapacitados, transgéneros, migrantes, indígenas, y limitaría solamente al tribunal y al INE a pegarse a la ley. Y entonces vuelvo al inicio o a conectando puntos con lo que tú indicas. No tenemos tampoco como ciudadanos también que creer que porque nos manifestamos en las marchas, los partidos van a tomar esas banderas. Los partidos tienen sus propias luchas internas, pero aquí lo importante y con lo que me daría yo, con lo que me quedaría yo como ciudadano, el por qué defender al Trifle, es que por estas circunstancias que yo estoy comentando, de alguna manera sí sirve como equilibrio de los poderes y de alguna manera sí representa los intereses del ciudadano. ¿Por qué? Porque estás viendo más allá de los estatutos que tienen los partidos políticos y le estás dando el permiso, por decir así decirlo, de que un organismo externo a los partidos pueda de alguna manera también ser árbitro y calificar qué viola o qué no viola los derechos de nosotros los ciudadanos, Claudio. Y sancionar, Juanjo, ¿no? Así Que es, esa probablemente sea una de las cuestiones más importantes, porque probablemente señale o indique si va en contra de tus derechos, pero si no hay una sanción posterior, entonces no pasa nada. Claro que hemos visto que las sanciones, tanto del tribunal como las del INE, las que el INE está facultado y todavía lo estará para sacar sin que pase a tribunal, han sido ridículas, ¿no? O sea, así ridículas es. al grado de que un delito electoral grave se ha castigado con 10,000 pesos de multa, que hay que mencionar, ¿no? Que eso debería, esa sí debería ser una reforma real. No es que quien haya cometido la sanción la pague, sino que regularmente se lo descuentan del presupuesto a los partidos, lo cual me parece completamente absurdo, pero con todo y esa absurdez, hemos logrado y hemos conseguido a través de una lucha de por lo menos 24 años que haya una, sí, híjole, es que no sé si me puedo atrever a decir que haya una disminución de delitos electorales, pero si no los hay, por lo menos hay una mayor vergüenza para cometerlos y entonces evitan en la medida de lo posible. El día de las elecciones regularmente hay una cantidad de flagrancias impresionantes de todos lados y de todos los partidos, ¿no? Y de muchos ciudadanos también, eso hay que comentarlo, y, aunque se escuden en la ignorancia, lo cual no es para nada una excusa, pero hay una flagrancia, pero por lo menos, y su reserva digna tendrá el presidente, que le valen gorro los delitos electorales y los comete todos los días en la mañanera, pero de ahí en fuera la realidad es que muchos actores políticos procuran evitar que se note algún delito electoral gracias a lo que se ha estado trabajando. Entonces, no puede ser que de repente nos encontremos con que Santiago Krill esté promoviendo estas reformas al tribunal para quitarle facultades de cosas que pues los principales afectados, por supuesto, iban a ser ellos mismos, ¿no? En primera instancia, pero de manera directa y mucho más grave nosotros los ciudadanos. Entonces, pues bueno, tenemos que entender que nuestra participación es fundamental y que no podemos dejar, y menos ahorita en estos momentos que estamos tan vulnerables ante estos actos, Juan José. Pues sí, y vuelvo a insistir, realmente aquí lo que cabría destacar, y con eso yo concluyo esta parte sobre este tema del trife, es que las benditas redes sociales, la voz de nosotros como ciudadanos,
aunque se burlen muchos, sí pesa y sí realmente lo toman en cuenta los partidos políticos, porque en este caso yo como ciudadano entro en choque y digo, bueno, ok, esa coalición no me representa. Esa coalición lo único que está representando es que los partidos saben que en la situación actual, con el poder que tiene Morena, si no se unen, pues si no tenían probabilidades de ganar, si uniéndose podría o puede ser difícil quitarle el poder en el siguiente sexenio a Morena, pues participando cada uno de ellos es casi imposible. Entonces, esa coalición debemos de, como ciudadanos, darnos cuenta que no es una coalición que nos representa, porque si tú me dices a mí como ciudadano, pues no me siento sinceramente en este momento representado por ningún partido político, ninguno, porque creo yo que sigue habiendo eh, los mismos integrantes con las mismas mañas y sus mismos intereses. Pero aquí lo importante es de que los partidos no pudieron de alguna manera limitar los poderes que nosotros como ciudadanos le hemos dado al INE y al TRIFE. Y con eso yo me quedaría, porque realmente mientras estas instituciones, aunque en este momento sean muy atacadas, sigan con sus funciones intactas de alguna manera y que sigan siendo contrapesos, eso de alguna manera es bueno para la democracia, Claudio. No, totalmente, Juan José. Y hablando de eso, y para pasar al otro, haciendo un puente justamente con los aspectos de la democracia, es que no puedo entender la propuesta que vimos en esta semana en la que se disminuía la edad mínima para ser diputado a 18 años cumplidos, ¿no? Es decir, apenas alcanzando la mayoría de edad. Cuando yo lo escuché, yo no sé qué pensaste tú, pero cuando yo lo escuché, pensé que era una ocurrencia de Morena, ¿no? Y que habían ganado para hacer eso y para ser secretario de Estado, es decir, como estos puestos que tienen ahorita Rocío Nale, la edad mínima es de 25 años ahora, ¿no? Y pues, pero la situación es que mucha gente se volcó y se quejó que cómo era posible y no sé qué. Pero a mí lo que me sorprendió es justamente ver en un tuit un poquito más tarde de este aviso a Santiago Krill festejándolo Sí, y poniéndolo como un logro, como algo importante, porque pues yo decía, bueno, a Morena, ¿a quién más le puede convenir esto? Que no sea justamente a Morena, que pues ponga gente a estos diputados, sobre todo, Juan José, los plurinominales, es decir, estos que no necesitan ganar la elección, sino que son de mayoría representativa, y tener ahí un montón de gente que iban a recibir las instrucciones y a hacer lo que les pedían los morenistas. Y yo lo veía así, yo solamente estoy viendo esto como un riesgo enorme. Y dije, bueno, pues es que esto le conviene a Morena porque pues mientras más gente tenga, y creo, Juan José, que ahorita los grupos de semilleros de partidos políticos que tienen jóvenes, donde más hay, justamente son en Morena. Entonces, pues claro que esto suena a algo que puede hacer ahí, pero no, resulta que también el PRI y el PAN están con esto. Digo, me imagino que deben tener la misma situación. Y ojo, porque, y claro que tienen toda la razón. Si nosotros sabemos y podemos ver que los diputados, que pues ya son gente que se supone que son maduras, por lo menos de edad son maduras, son prepotentes, quieren hacer lo que quieren, ejercer su presunto poder en las calles y pisotear y hacer todo, pues, ¿qué podíamos esperar de un muchachito de 18 años que siente como triunfo primero tener una credencial de elector para poder eh, tomar, ¿no? Para poder entrar al antro, como bien dijiste, para poder empezar a tener ciertas prerrogativas, pero que lo que hacen es empezar a violar la ley, ¿no? No es de otra cosa. Entonces ahora, con esto que cuando tú y yo éramos jóvenes le decíamos o lo conocíamos como la charola, ¿no? Esta placa que los identificaba con así es.
como diputados y que les permitía hacer un montón de cosas y que los va a hacer sentir con fuero, y el fuero no significa que sean, este, ¿cómo se dice? Que puedan hacer lo que se les antoje, ¿no? Pero se van a sentir con eso, los atropellos que iríamos a ver van a ser Sí, mayúsculos, ¿no? Y mucho más constantes. Pero, pero no se trata de esto, es decir, se trata de situaciones que van mucho más allá. Es decir, para poder legislar, para poder ser un diputado, se requiere primero y antes que otra cosa, un conocimiento perfecto de la Constitución, de las leyes y una experiencia en el asunto legislativo. Aquí en México, Juan José, ¿en qué momento de la vida académica te encuentras a los 18 años? O sea, estás terminando la preparatoria, entrando a la universidad. entre acabando la prepa y terminando la universidad. O sea, ¿qué experiencia podrá tener? Sí, digo, yo, perdón que lo ponga así porque va a parecer que soy un petulante, ¿no? Pero si yo, que hoy estoy a punto de cumplir 50 años, tengo una experiencia en cuestiones de negocios empresarial, en la vida académica, pero conociendo un poquito de leyes y todo, no tengo la capacidad de irme a parar a la Cámara de Diputados y a legislar y a saber lo que se debe de saber de leyes para eso. Y por supuesto, mucho menos tener un debate plantado en una cuestión de leyes, ¿no? Claro, si me pones a discutir con Félix Salgado Macedonio, que es un animal, te puedo asegurar podría estar un poquito más arriba de la altura del señor, ¿no? Porque hay un montón de diputados que no lo saben. Pero ahora imagínate una persona que está terminando la prepa y los conocimientos de cuestiones legislativas, de leyes y constitucionales son ni siquiera básicas, ¿no? Y que ahora nuevas generaciones con trabajo saben leer, con trabajo saben hablar, con trabajo saben, incluso, te lo voy a decir así, incluso con trabajo saben utilizar la computadora, Juan José. Están limitados a únicamente utilizar el celular y las aplicaciones que vienen ahí para redes sociales, pero realmente son analfabetas técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué en manos de quién estaríamos si un gran número de diputados están en la edad mínima que se requiere? O sea, me parece que la situación es gravísima. Bueno, es que si partimos de esa base, se volverían analfabetas funcionales, funcionales de los partidos políticos. Mira, yo no quisiera caer en el en ese conflicto en cuanto a la edad, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo yo que, que hay chavos de 18 años que son muy maduros, son capaces, tienen otro sentido de responsabilidad, de alguna manera. No dudaría que existiera personas que fueran eh, o tuvieran con mucha responsabilidad el cargo. El problema es que estamos hablando de algo que en nuestra cultura y por los vicios de los partidos políticos se me hace algo que no encajaría dentro de. Cuando tú escuchas en esta semana que Cuauhtémoc Blanco quiere irse a la jefatura del Distrito Federal, mira, yo respeto las ambiciones y aspiraciones de cualquier persona, pero voy a hablar de Cuauhtémoc Blanco en función del término de que cuando tú ves que no tiene resultados probados, porque es gobernador ahorita de Morelos, y Morelos, de como lo agarró a como lo va a dejar, va a ser un estado en peores condiciones. Donde yo quisiera coincidir contigo, y ahí le diste tú o pusiste el dedo en la llaga, Claudio, es en la capacitación mínima que deberían de tener, no esos chavos, cualquier Los candidato, actuales. un cargo para ser diputado o senador. Yo invito a cualquiera de los que nos están viendo que entre a la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se meta en la parte donde dice requisitos de elegibilidad para una candidatura. ¿Sabes qué me llama la atención, Claudio? Que en ninguno de los requisitos que se menciona hay un, una base educacional o un tope.
El tope no me preocupa, la base es donde me preocupa porque no indica ninguna base. Lo único que te dice es que no debes de pertenecer al INE, no debes ser un líder religioso, no debes de pertenecer a las Fuerzas Armadas, o sea, válido, muy válido, por supuesto, pero el que en la actualidad, Claudio, no nos preocupemos por la capacitación, no la capacidad, la capacitación mínima que deberían de tener los representantes populares, entonces se refleja en una Delfina Gómez, que dice que los feminicidios básicamente afectan más a las mujeres. Ese tipo de declaraciones, Claudio, lejos de ser chuscas, nos deberían de generar alarma. Cuando no sabe expresar o hilar una idea básica con un lenguaje entendible y de una manera fluida, entonces es cuando tú dices, no es posible que esta persona, diciéndose maestra, haya cursado por lo menos un nivel promedio de primaria, que es cuando nos enseñan a leer y a escribir. Ahí es donde estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudio. En la edad, insisto, es entrar en ese conflicto personal que a lo mejor yo soy de la vieja guardia, al igual que tú, con la misma edad, en donde tú dices, no, bueno, o sea, nosotros nos acordamos muy bien de cuando teníamos tú y yo 18, 21 años, seguramente llegaste a conocer, llegamos a ver en los periódicos, tuvimos amigos que se mandaban a hacer aquí en Santo Domingo charolas falsas y eran juniors de la política y que eso les amparaba para poder hacer y deshacer. Cuando tú ves ahorita a los políticos de una edad de 21 a 25 años, donde, por no decir nombres, de Morena, que se dicen austeros, y los agarran infraganti en una camioneta blindada con un valor de 4 millones, imagínate a una persona que nunca ha tenido acceso al poder, que llega de rebote o no de rebote, que dándole 30,000, 40,000 pesos, sabe un partido político que lo pueda manipular, ese chavo con poder, ¿cómo reaccionaría? O sea, es para mí ahí lo preocupante de esta situación. Ahora, solamente lo dejo aquí en la mesa como chisme. Se dice, los analistas políticos y los que saben de esto, que Santiago Krill está muy contento. ¿Por qué? Porque su hija va a cumplir 18 años y probablemente con el apoyo de su papá, pues ya la pueda empezar a ingresar de lleno a la política. Entonces, pues volvemos a caer en los mismos vicios de todos los partidos políticos. Ahora, ¿qué es alarmante, Claudio? Que el día de hoy, no sé en qué parte de provincia, porque se ven los líderes de los tres partidos políticos vestidos campiranamente, pero ves pura persona ya grande que refleja la política rancia mexicana. Y también es de preocuparse que no existe, más que en el sexenio anterior, Ricardo Anaya, políticos jóvenes. Y ya vimos en qué termina eso. Ricardo Anaya, pues sigue en Estados Unidos y Ricardo Anaya, yo no sé si nada debe ni nada teme, pues ¿por qué no está aquí en México confrontando? No para ser candidato, pues para demostrar su inocencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás de ese tipo de decisiones? ¿Realmente apoyar a la juventud de México o realmente ser o tener una captación de personas analfabetas y útiles para quien no lo es? Que te voy a decir, Juanjo, digo, a lo mejor me empecé rasgando las vestiduras muy abruptamente por la edad, ¿no? Actualmente la edad mínima es de 21 años, ¿no? Sí, Que sigue siendo igual de párvulo que a los 18, es decir, no tenemos nada, ¿no? sí, sí, sí. Hoy te voy a decir que de los diputados, los más jóvenes,
está Mariana Trejo de Morena, tiene 28 años. Sí. Pablo Gamboa Miner del PRI tiene 28 años. Perdón, así se llama, ¿eh? No crean que me estoy burlando. Remberto Estrada tiene 27 años del Partido Verde. Elvia Graciela Palomares del PRI tiene 25 años. Luis de León Martínez tiene 28 años. Yasmín María Bugarín, perdón, tiene 28 años desde el PRI. Laura Valeria Guzmán Vázquez tiene 28 años, también es del PRI. Este, Laura Nereida Plasencia Pacheco tiene 28 años desde el PRI. Y Jorge Álvarez Maínez, que lo oímos porque suena mucho de Movimiento Ciudadano, tiene 30 años, Mm. por ejemplo, ¿no? Que son de los que más tenemos. Y si te vas a los senadores, Demián, no me acuerdo si es Demián o Damián Cepeda del PAN, también es muy Damián joven. Cepeda. Él es Sí, senador, nada más que para ser sí, senador que debes de tener 32 y Demián ha de tener 30 o sea, 35 ponle, ¿no? Un sí, chavo súper talentoso, además que me parece muy, muy bueno y muy centrado. sí. Lo malo es que es panista, pero bueno. Lo malo es que es político, ¿no? Lo malo es que es Sí, político. sí, sí, Lo malo es sí, que es político. Pero el chavo es muy bueno, pero es joven, pues. O sea, sí hay, como tú dices, jóvenes. Pero bueno, 28, 30, 27 años, 35, sí son jóvenes, pero les da cierta eh, madurez la experiencia que puedan tener. Y perdón, pero a los 18 años, a los 21 años saliendo de la prepa, no puedes tener experiencia en este tipo de cosas. Perdón. Y mira que hace poquito yo hice un retweet de una publicación, porque no sé si supiste, pero hay un congreso que organiza la Universidad Panamericana cada sí, año para sí, sus estudiantes de preparatoria y conjunta muchas personalidades para dar conferencias. Y en la conferencia, una de las conferencias, pero invitaron a Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, y un chico de prepa, es decir, ponle tú que hubiera estado en sexto de prepa, que era lo más grande, pero a lo mejor estaba en quinto o en cuarto. Lo empezó a cuestionar de una manera súper interesantísima, principalmente preguntándole qué opinaba sobre el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel, cuando sí, ya se había comprobado que había plagiado su tesis tanto de licenciatura como la de doctorado. Y pues él decía, digo, yo estoy a punto de entrar a la universidad y me preocupa la forma en la que se está percibiendo el trabajo de una tesis de cualquier ser sí, sí, sí. universitario. Y pues, dice, oye, güey, ¿no? ¿A quién se atreve a preguntarle al expresidente de la Suprema Corte de Justicia eso, no? A manera de, y eso de una forma muy espontánea, o sea, Sí. realmente la pregunta no se ve que va dirigido o él está manipulado por algún interés político, perdón No, por interrumpirte, no, no pero pasa. fue muy espontánea la pregunta. Sí, entonces me parece que había sido, digo, por ejemplo, ese chavito, pues ahí si me estás diciendo que va a ser diputado, me trago lo que dije hace ratito, ¿no? Sí, Y en cambio, el que resulta inmaduro y el que resulta inexperto para responder las cosas fue Arturo Saldívar, que le dice, no te voy a contestar porque no quiero, o sea, como niño caprichoso, ¿no? Y que pues se queda, digo, ¿no? La verdad es que lo exhibió, lo puso en ridículo y, sí hay, pues, o sea, hay posibles cosas, pero si vemos todo lo que pueda estar de fondo, que yo más bien me iba y que es lo que sostenía desde hace un ratito, es que poner a estas personas resulta en algo manipulable, ¿no? Que pues no deja de ser siniestro y que me parece que es malo, completamente malo para la vida política de nuestro país, ¿no? Y yo con eso termino, amigo, porque pues las otras dos cosas que tenemos creo que dan para entretenernos también otro ratito. bueno, para dar continuidad, Claudio, a lo que platicamos en el último programa, pues hoy sabemos que, que el secuestro de cuatro americanos en Matamoros, de los cuales dos fallecieron,
pues sí tiene eco y sí tuvo eco, y tan tuvo eco, Claudio, mm, que eso propició la reunión tripartita que platicamos el programa pasado, pero aquí a lo que yo quisiera platicar es cómo y de qué manera nos enteramos como ciudadanos mexicanos cuál es la situación actual de la seguridad en México. Y cabe mencionar, y me llama mucho la atención, que se filtraron, por así decirlo, documentos de, pues, de las instituciones de seguridad en Estados Unidos, como es la DEA, y es un personaje, yo lo sigo, se llama Nick Mirov. Él, entre algunas colaboraciones que hace, lo hace en el Washington Post, pero él de alguna manera es como una persona que se dedica a investigar temas de seguridad de Estados Unidos y en función de eso del mundo. Y lo que llama la atención, Claudio, es que se revela que después de esta reunión, no es coincidencia, nos ponen o nos dicen que hay una pugna muy fuerte entre la Sedena y la Marina. Y esta pugna realmente se origina por el mismo presidente López Obrador, que de alguna manera, pues ha puesto, digámoslo así, toda la confianza en la Sedena. Pero el problema, Claudio, y aquí es donde viene lo interesante de todo esto, es que ha puesto la confianza, pero no así los recursos. Cuanto más obligaciones le da al, 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 al ejército. al ejército, por lo menos en cuestiones de seguridad, no hay recursos. Sí hay recursos para sus proyectos personales o sus proyectos políticos del presidente. Pero esto qué conlleva, Claudio? Pues conlleva a que también en este mismo documento nos indican que la DEA básicamente tuvo un infiltrado a los más altos niveles. Estamos hablando en el círculo más cercano de los hijos del Chapo Guzmán. Y de ahí parte cómo, por un lado, el crimen organizado se mueve y cómo, por el otro lado, la Sedena, en este caso el ejército, también lo están acotando en función no de sus obligaciones, ni tampoco en función de sus, eh, digámoslo de otra manera, de lo que debe de llevar a cabo. El problema aquí es que el riesgo que indica este documento es que no le estás dando al ejército, por lo menos a los mandos medios para abajo, los recursos que requieren. Y esto lo está aprovechando el crimen organizado y entonces nos dicen o nos mencionan, no hay un tufo en el artículo, de que ya empieza a haber una corrupción dentro de la Sedena por el crimen organizado. Cuando tú hablas de esto y también ves que la Marina y la Sedena traen una pugna interna y que tú en los documentos lo expresan. La Marina directamente dice, no, pues nosotros en muchas operaciones no vamos a apoyar a la Sedena porque la Sedena probablemente ya esté corrompida. Cuando tú ves esto, Claudio, yo creo que el presidente lamenta muchísimo lo sucedido en Matamoros, y no tanto por los ciudadanos estadounidenses y no tanto por los ciudadanos mexicanos, sino porque yo por lo que veo aquí y por lo que hemos platicado ya en programas anteriores, Estados Unidos ya empieza ahora sí a mover sus fichas y empieza de alguna manera a apretar los botones políticos necesarios para ver de qué manera se mueve López Obrador. Y me imagino yo, esto sí ya en función de los documentos y el artículo que salió, para empezar a generar un conflicto interno entre el Ejército Nacional y López Obrador, Claudio.
Fíjate, Juanjo, que hay cuestiones importantes. El viernes a las 9 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, que me parece muy estratégico el día y la hora, porque en ese momento el presidente estaba dando su conferencia mañanera, estaba, si no me equivoco, en el estado de Zacatecas, al tiempo que estaba siendo abucheado Así es, por los zacatecanos al llegar allá porque no tienen la seguridad y hay un abandono completo por parte de las fuerzas de seguridad que tienen al Estado en abandono total y en un pánico horrible por la situación delictiva que se encuentra ahí. Situación delictiva derivada justamente del narcotráfico, ¿no? Por el sí, crimen organizado. Y derivado también de esta reunión que comentaste tú el programa pasado, en la que se había anunciado que, que iba a ser, si no me equivoco, el miércoles, Juan José, corrígeme, sí, que iba a ser gabinete de seguridad completo de la ciudad, bueno, no de la ciudad, de México, perdón, con sí, gabinete de seguridad completo de los Estados Unidos e invitados canadienses. así Pero es, como tú apuntaste de manera muy atinada, fue el Gabinete de Seguridad Completo de México, pero funcionarios de segundo y probablemente tercer nivel de Estados Unidos, es decir, no sí, se reunieron a la par, e invitados canadienses, lo cual significa que Estados Unidos ya no le está dando la importancia a México en esta lucha y que ya tenían seguramente todo preparado y que, bueno, dijeron, ok, aquí se trabaja, aquí se cumple, aquí se hacen las cosas. Y entonces el viernes, para que no pueda revirar y no pueda decir nada, ahí está el comunicado y por supuesto se filtran estos documentos en los que se está dando a conocer todo esto que estás diciendo, con algunas cuestiones que no me sorprenden ni me extrañan, pero me parecen hollywoodescas. O sea, la verdad es que puedo dudar de su veracidad, ¿no? En estas formas en las que trabajaban, como por ejemplo este asunto que decían que los chapitos le daban fentanilo a personas sanas para ver hasta dónde podía llegar el daño, ¿no? Me parece hollywoodesco, pero no me sorprendería que fuera real, ¿no? Y no me quiero meter en el asunto porque en realidad esto es menor con respecto a lo que sigue, que hay que analizar. Esto, bien dices, es una apretada de tuercas, pero son unas fichas que están moviendo y que están poniendo en jaque al presidente y al gobierno, ¿no? sí, Porque si bien el gabinete de seguridad fue y se presentó y seguramente trabajan, ¿no? Esas reuniones no son pues para que vayas de paseo, ¿no? Van a sí, sí, trabajar. Los pusieron a ver qué decisiones se tomaban para poder llevar a cabo acciones reales, que seguramente acciones reales que regresaron a decir, bueno, las vamos a poner a hacer, y madres, el viernes se enfrentan con que se giran 28 órdenes de aprehensión contra sí, cabezas estratégicas del cártel de Sinaloa, entre los que figuran los chapitos. Los chapitos son personas que son consideradas o que están identificadas como hijos del Chapo y los muy cercanos, que es, digamos, es como un cartelito dentro del cartel de Sinaloa, ¿no? Y eso, Juan José, implica poner en jaque y en problemas al presidente, claro, que, pues de acuerdo a lo que habíamos estado platicando y que no es nada descabellado, es decir, a ver, señor presidente, aquí están las 28 órdenes de aprehensión en contra de personas del cártel de Sinaloa con quien usted ha tenido tratos, tiene acercamientos, va a visitarlos constantemente a Badiraguato, saluda a su mamá, tiene determinados nexos que no están comprados, pero además de todo lo que puede haber dicho, que es mucho más importante, no está actuando en contra de ellos simplemente, ¿no? Y eso ya lo pone en una situación comprometedora con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos. O nos los captura o nos deja atacar, o vamos a proceder con las otras carpetas que, mira, aquí también le enseñamos, están en contra de sus dos hijos y de usted, y de algunos operadores de los altos mandos del ejército. Entonces, usted elija.
una u otra, o tantito de una y tantito de otra, ¿no? Pero ya no puede seguir no atendiendo ninguna de las dos como había estado haciendo en estos 4 años. Si el presidente opta, evidentemente sabemos por cuál va a optar, el cártel de Sinaloa que le financió durante tanto tiempo su campaña y que le ha hecho tantos favores y que su acuerdo era dejarlos operar sin que hubiera detenciones y sin que hubiera absolutamente nada, todavía tiene muchas cosas que cobrarle al presidente como para que ahora tenga esto. Entonces, seguramente este fin de semana va a ser muy, pero muy largo para el presidente y para su familia, porque van a tener que tomar decisiones que pues van a ser incómodas para unos o para otros o para todos juntos y que lo están poniendo en aprietos en un momento en el que tiene que seguir financiando la continuidad de su proyecto y que pues está en graves problemas porque principalmente está en puertas, Juanjo, de algo muy importante, que es la elección del estado de Coahuila y del Estado de México, ¿no? Donde creo que hay un punto muy importante en el Estado de México. No me estoy saliendo del tema, tómenlo como un punto de paréntesis porque va a colateral a esto, porque es sumamente importante, porque para el Estado de México eh, es la primera elección de un Estado en la que no hay un debate de candidatos a gobernadores, porque Delfina no quiso ir al debate, o sea, renunció al debate. Y claro que después de que vimos una entrevista en la que Delfina decía que el feminicidio principalmente afecta a las mujeres y que conocía a una persona que había sobrevivido al feminicidio, o sea, su nivel cognitivo de preparación intelectual Es bajísimo. o nulo, ¿no? Probablemente. Pésimo, pésimo, de Sí, verdad. sí, No sí. tiene nada. Y se dice mucho que no quiso ir al debate porque está mal preparada y porque temía quedar en ridículo. La realidad, Juan José, es que no va al debate porque ni Delfina ni Morena tiene absolutamente nada que ofrecer. Después de Bueno, 4 años, sí, después de 4 años de gobierno, Morena lo único que ha demostrado es que no puede ofrecer nada. O sea, no hay nada, nada de lo que ha dicho lo ha cumplido. Y una de las principales cuestiones que sufre ahorita el Estado de México es justamente este asunto de los feminicidios, la sí, seguridad. Y está comprobado, y la gente lo tiene muy claro, que la, los estados o las gobernaturas que quedan en manos de Morena se convierten en más violentos y con mayor incidencia de crímenes de lo que hay. Entonces no puede sí. llegar a ofrecer absolutamente nada. Y la gente lo sabe perfectamente bien y sabe que no va a recibir nada, pero se limitan a estirar la mano y recibir una beca o un apoyo del bienestar a cambio de aceptar lo que sea, incluyendo el deterioro de la situación del estado en el que se encuentra. A ese grado estamos llegando, sobre todo en el Estado de México. Creo que Coahuila tiene un poquitito más de esperanza. Sí. El Estado de México le están apostando a eso, a que no hay debate, porque en Coahuila sí va a haber debates. En el Estado de México no, y le están apostando a que Delfina no tiene absolutamente nada que ofrecer. Es decir, no puede ir a hablar nada porque su discurso va a ser nulo, puesto que ya saben de qué se trata y sobre todo en las regiones que están más cercanas, que se consideran la zona conurbada de la Ciudad de México, que es área metropolitana, pero que pertenecen al Estado de México y que saben que no hay nada, absolutamente nada que hacer al respecto más que recibir dinero. Ese dinero que van a recibir y que pueden ayudarlos, salvarles lo que les puede quedar de esperanza para ganar la elección, no puede provenir de otro lado que no sea de un desvío de dinero o del narcotráfico. Bueno, solamente como paréntesis, amigo, hoy en la mañana, y cabe mencionarlo como probablemente, Mario Delgado dijo que sí va a participar Delfina Delgado para que Gómez. personas como tú y yo no estemos diciendo que no va a ir y que es por ignorancia. Habrá que ver si va, esa es una. Y la otra, a mí me llama mucho la atención, Claudio, porque en este programa, por el mismo nombre,
pues conectamos puntos. Eh, si tú vas viendo, Claudio, qué ha pasado de un mes para acá, todo va en función a lo mismo. Algo le saben a López Obrador y algo va a pasar. Y yo creo, Claudio, no me atrevo a asegurar algo, pero de aquí al lunes vamos a tener una noticia bomba. O sea, al decir bomba, no sé por dónde venga, pero sí sé que es directamente referente a López Obrador. Te platico y con eso termino mi participación en este espacio. Reportaron, o el FBI reportó la búsqueda de una ciudadana americana en el estado de Colima. Ujú, En estos días también había una búsqueda de una ciudadana en Nuevo León, que probablemente ya la encontraron y seguramente la encontraron sin vida porque dijeron que era un cuerpo que iban a ver los resultados del DNA y ya se manifestó también Estados Unidos en función de este. Dice, esperemos y tenemos la esperanza de que el cuerpo que se encontró no sea de la ciudadana americana. De ser así, entonces tendríamos que ver de qué manera vamos a actuar. Y por último, Claudio, y eso es conectando puntos con respecto a lo que tú dices, el golpe tan fuerte que sería el encontronazo de el cártel de Sinaloa con el presidente López Obrador. ¿Te acuerdas que el Banco del Bienestar, sus mayores ingresos eran en función de las remesas ujú. y que los dejaron de recibir porque detectaron que el dinero proveniente era probable lavado de dinero del crimen organizado? Entonces, cuando conectamos todos estos puntos con la investigación y los documentos que se filtraron de seguridad, sí, como dices tú, creo que a López Obrador le está llegando su hora. Y con esto termino. López Obrador terminó el día de ayer diciendo, yo ya voy de salida, estoy cumpliendo, pero creo que voy a dejar en muy buenas manos los ideales del partido. Claudio, yo creo sinceramente que lo que se le viene a López Obrador, no terminando su sexenio, en el periodo de su sexenio, con los conflictos con las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, va a ser algo que de alguna u otra manera muchas personas que están ahí van a empezar a saltar, si no es que el mismo presidente busque una salida factible constitucionalmente hablando que le permita hacerse a un lado, porque lo que estamos viendo ya en estos últimos días en cuestión a la relación internacional con Estados Unidos, a los conflictos internos dentro de su partido y a lo que en este documento indica que ya tiene la presión de las principales instituciones que resguardan el país, que es la Marina y la Sedena, es la primera vez, dice en el documento, que la Marina y la Sedena están confrontados abiertamente. Había siempre algunas diferencias entre sus mandos, pero ahora, Claudio, ya es confrontación entre mandos altos y mandos medios. Y el presidente hasta el día de hoy no asume una responsabilidad y no tiene un liderazgo, Claudio. Entonces, cuando alguien no tiene liderazgo, alguien o algo asume ese liderazgo, o el crimen organizado o las Fuerzas Armadas, y por desgracia, en este caso puede ser pues Estados Unidos, lo cual en cualquier escenario que nos veamos como mexicanos, no nos conviene, Claudio. Y con esto me despido y como siempre te agradezco el espacio que tenemos aquí, Claudio. Sí, Juanjo, pues nada más hay que estar muy pendientes, pues a ver qué sucede entre hoy, mañana y el lunes. Oye, Claudio, no sé si quieras cerrar porque se nos olvidó. No lo Sí, quise tocar porque se me hizo relevante los temas que tocamos, pero no sé si quieras tocar lo que pasó en la línea 12 mientras va a haber un concierto de Rosalía. Ayer, el aire, el viento, los vientos fuertes derrumbaron una estructura que estaban reparando de la línea 12, amigo.
Mira, Juanjo, antier aparecieron unas imágenes de un puente que sostiene un tramo elevado del metro en Pantitlán, que cada vez se estaba separando más y que evidentemente iba a terminar en algún momento por caerse. Y pues lamentablemente no podía ser de otra forma más que mientras pasaba el metro. Y entonces empezaron a poner unas vigas que se ven horribles, pero pues bueno, que confiemos en que aun cuando se vean horribles, sí están cumpliendo su trabajo de reforzamiento. No es la solución es hacer un mantenimiento correcto, es decir, sustituir, cambiar, pero bueno, no entremos en esos detalles. Es decir, se están trabajando. Hoy en la mañana, Guillermo Calderón, el director del metro, tuvo la osadía, el atrevimiento, por no decirle desfachatez y poca madre, de decir que en la línea 3 están activando o se están haciendo acciones como en otras muchas estaciones para tener el metro en primer nivel, cuando todos los días, absolutamente todos los días en el metro, hay quemazones, hay cortocircuitos, hay humo, hay retrasos, hay apagones, hay problemas de voltaje, hay etcétera, cosa que te imagines, ¿no? Yo, Juan José, he tenido ahorita la oportunidad de viajar en el metro más seguido de lo que lo había estado haciendo. Me he estado Sí. subiendo y tengo 3 semanas, Juan José, que no veo un solo elemento de la Guardia Nacional adentro del metro. O sea, ni uno solo. Al principio estaban en cada estación, se subían a los vagones, Sí, daban vueltas. Ahorita no he visto ni uno, pero ni uno solo. No sé por qué, pero bueno, el asunto está ahí. El discurso de que había sabotajes ya, pues evidentemente quedó rebasado y quedó claro que no se trata de estas cuestiones y que hay que sí, trabajar en eso, ¿no? Hay que llevar pues manos a la obra en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y que llevemos a cabo esta situación. No me gustaría hacer leña de las estructuras caídas, ¿no? Porque, pues sí se cayeron, estaban reparando parte de esta parte del tramo, digo, bueno, un tramo de la línea 12 que se vio afectada, que está en el tramo ahí, pues, no sé por qué se hayan caído, José, pero sí puedo sembrar la duda razonable de que hayan estado mal puestas por gente que no haya tenido la capacitación adecuada. Eso claro, no exime a la jefa de gobierno de estar al pendiente y de no andar en campaña, ¿no? El fin de semana se fue a Veracruz, hoy dio una conferencia en Veracruz junto con Rocío Nale y Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz, y estaba diciendo que ella podía ser presidente porque era mujer y que las mujeres pueden hacer refinerías y todo. Y ella debería estar aquí, ¿no? Es decir, yo lo que quiero decir es, no porque haya un concierto de Rosalía y porque no le estén destinando el presupuesto adecuado al mantenimiento del metro, no se puede caer una estructura que va más, no a falta de presupuesto, sino a negligencia de quien lo está armando, ¿no? Es decir, no quiero claro, que relacionarlo con un asunto política, pero sí está obligando a que la jefa de gobierno haga su trabajo como jefa de gobierno y no tiene por qué estar hablando de proyectos de energía renovable en el estado de Veracruz cuando eso le compete a una instancia federal, a alguien que ya está a cargo de proyectos federales, no a ella, porque ella es jefa de gobierno, tiene claro, asuntos locales que atender y tendría que estar viendo eso. Si quiere hablar de proyectos renovables, tendría que estarlo haciendo aquí, donde ella es jefa de gobierno, no en Veracruz a nivel federal, con Rocío Nale, que es una secretaria de Estado, es decir, a nivel federal, ¿no? Que no tiene nada que ver. Entonces, ojo, sí es lamentable que se estén destinando X número de recursos, que no sabemos todavía cuánto, pero hacíamos un cálculo que eran aproximadamente 14 millones de pesos para hacer un concierto a finales de abril, cuando ese dinero se podía ocupar perfectamente bien para el mantenimiento del metro, para arreglar cosas y para
probablemente entonces sí cabría la relación con este accidente, contratar una empresa que se encuentre bien capacitada para que puedan poner los andamios bien desde el principio y que no se puedan caer porque el viento, porque pasó el perro, porque se aflojaron los tornillos, porque subieron más gente de la que tienen que subir, o por veto a saber por qué se cayó, ¿no? Pero se cayó. Y afortunadamente no hubo ni trabajadores ni personas lesionadas y las cosas pasaron, ¿no? Y bueno, fue un accidente lamentable, pero sin consecuencias trágicas, pero tampoco es que haya sido el accidente, ¿no? Trágico ni nada que tengamos que relacionar con lo político, pero tuvo un muy mal timing el accidente de ocurrir en un momento en el que se está poniendo en tela de juicio la utilización de recursos para pagar un concierto, cuando en el metro, particularmente en el metro, hay muchas necesidades, ¿no? Sí, Entonces, ahora sí que lo bueno es que pues no hubo víctimas o lesionados. Lo malo, pues es que es en la línea 12 y lo feo es que yo creo que no es el último evento desafortunado que damos en el metro de la Ciudad de México, amigo. no es el único. Vamos a estar teniendo otros. Ay, bueno, qué pena. Híjole, Juanjo, ahora el de la bola de cristal fuiste tú, el que anda viendo a ver qué, pero pues vamos a esperar a ver con qué noticia nos encontramos este fin de semana y, y pues lo estaremos platicando la próxima semana, ¿no? Sí, que se viene en agenda, pues si hay el famoso debate del Estado de México y hay tela de qué cortar, pues la platicaremos, amigo. Yo creo que en cuestión de los temas de Estados Unidos, yo creo que en esta semana van a seguir saliendo más temas referente a esto y seguramente ya vamos a empezar a ver las estrategias de los diferentes partidos de cara al Estado de México, Claudio, y aquí estaremos. Sí, habrá que analizar las propuestas ya un poquito más cercanos para las elecciones, a ver qué podemos analizar al respecto Así es. y a ver qué más vamos sucediendo, mi querido amigo. Antes de despedirnos, Juanjo, y de encontrarnos, o bueno, mandarnos a encontrar la próxima semana, déjame mandarle un saludo a César Chumel, un chairito que no sabe reconocer entre la saturación y el retoque en Photoshop y anda diciendo tonterías en Twitter. Este, Nada más. Ahora sí, mi querido Juanjo, nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien, amigo, ya no hagas corajes. Igualmente, no, yo no hago corajes, mira, estoy muriendo de risa, la verdad es que me divierto mucho, pero vamos a mandar un saludo al César Chumel, que él sí estaba haciendo corajes. Eso Un- sí. Te mando un abrazo, amigo, y a todos muchas gracias Igualmente, amigo, que estés muy bien. y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.